Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que estén súper bien. Hoy estamos en cachetada de domingo. Perdón la voz, ando medio con una peste. Yo creo que es de haber pasado de Turquía en estar en la playa, en el agua cristalina y todo, a volver a Inglaterra. Está lloviendo, un viento bárbaro frío. Así que asumo que es eso, pero bueno, estamos acá, estamos bien. Y hoy les quiero hablar cortito de un poco el tema del perfeccionismo, que ya lo venimos hablando, pero justo el otro día me preguntaron sobre qué uso yo para grabar los episodios de podcast y demás, y me hizo acordar a una situación de mi vida que les quiero compartir para que ustedes no hagan lo mismo, que tiene que ver con el tema del auto boicot también, ¿no? Cuando yo tuve la primera idea en mi cabeza de hacer un podcast, esto fue en 2017. O sea, en 2017 yo creo que no había nadie en Argentina haciendo podcast, o por lo menos muchísima, muchísima gente menos que ahora. Pero yo tenía esta idea porque yo consumía podcast de afuera y me parecía que estaba buenísimo, como una propia plataforma, aparte que me encanta hablar, me parecía ideal. Y bueno, pero yo en ese momento estaba lidiando mucho con el auto boicot, ¿no? Y cuestión que, bueno, yo averiguo, qué sé yo, empiezo a buscar y sacó, creo que fueron 3 episodios, tipo uno de presentación, uno de no sé qué, y alguno de viaje, no sé qué hice, ya ni me acuerdo. Pero cuestión que entre esos 3 episodios, que creo que fue uno por semana, mi cabeza boicoteadora empezó a decirme todas las razones por las que yo no debería estar haciendo eso. Entre ellas, que obviamente la calidad era malísima, que cómo iba a estar grabando yo un podcast si no tenía un buen teléfono, si no tenía un micrófono, si no tenía nada. Después, algo que sí me acuerdo que fue, que tuvo muchísimo peso en eso, o sea, es una pelotudez, pero en ese momento tuvo muchísimo peso, fue que yo todos los podcasts que escuchaba tenían como la intro y después la outro, ¿no? De tipo, bueno, la musiquita de entrada, qué sé yo, y después la musiquita de salida. Y yo me acuerdo de pensar, em, que obviamente yo no lo tenía y que lo intenté hacer y obviamente no me salía como yo quería, o sea, perfecta, porque obviamente yo no tenía ni idea de esto y los recursos con los que contaba en ese momento eran incluso menos recursos de los que tengo ahora. Entonces me acuerdo que dije, no, qué vergüenza, o sea, no, yo no puedo estar haciendo este podcast que va a decir la gente, como que va a ser toda una burla, es malísimo, no sé qué. La decisión de abandonar el podcast fue básicamente eso, que no tenía ni intro ni outro y yo no tenía cómo hacerla. Y entonces yo dejé de hacer el podcast. Fast forward a 2020, que fue cuando finalmente lancé este podcast que ustedes siguen escuchando el día de hoy, ya lleva casi 5 años. eh, Voy a cumplir 5 años el 17 de noviembre, ahora en mi cumpleaños, van a ser 5 años del podcast. Em, Cuando yo empiezo otra vez, o sea, yo siempre seguí consumiendo podcast, ¿no? Pero después se pusieron muy de moda y como cada vez había más, y empecé a seguir una chica que habla de, bueno, de hecho ahora hace un montón que no la escucho, honestamente, pero en su momento ella hablaba mucho de neurociencia y demás, y a mí me parecía que la flaca la tenía clarísima, y es una flaca que está estudiando neurociencia, ya se recibió y todo, pero bueno, todo su contenido tenía que ver con esto y sobre todo muchas cosas de autoboicot y empoderamiento y demás. Y la piba tenía o sea, la calidad de su podcast buenísimo, tenía un micrófono súper profesional, de hecho después ella la contratan y ella empieza como a grabar el podcast en un estudio, o sea, imagínense la calidad de ese podcast. Pero la flaca jamás, jamás tuvo ninguna música. Creo que hubo un momento que tuvo una música, ya creo que cuando pasó ya como a la tercera agencia en la que estaba, una cosa que iba creciendo y creciendo, como a la tercera agencia le metieron una intro que creo que duró capaz 2, 3 meses y después ella misma la sacó. O sea, la flaca, vos escuchás el podcast de la piba y la piba arranca directamente a hablar como arranco yo. Y a mí ahí me cae la ficha de decir, esta piba que tiene un podcast que está buenísimo, que la sigue 1 millón de gente, que la contrataron, de hecho ganó premios por el podcast y demás, la flaca no tiene introducción, o sea, la flaca empieza el episodio y empieza a hablar y yo me había puesto la excusa de abandonar el mensaje que para mí es re importante, todo esto que yo le estoy compartiendo, porque yo no tenía una intro. Y ahí me di cuenta, ¿no? De que toda actitud de perfeccionismo, sobre todo, es auto boicot, porque al final, ¿qué importa? O sea, si vos realmente confías en lo que tenés para decir, en este caso, que era un mensaje, o confías en lo que querés hacer y demás,
todo el resto de excusas que busques para no hacerlo son simplemente excusas y es miedo disfrazado y es el agarrarme de algo para no, para no hacerlo, para tener la excusa de no hacerlo, como que era en mi caso. Porque yo en ese momento no es que dije, me dije a mí misma, no, ¿sabes qué? Me da miedo. O sea, boluda, tengo miedo, no quiero hacer el podcast porque no me animo. No, no me dije eso. Lo que yo me dije a mí misma fue, no, porque para hacer un podcast hay que tener una intro, así que es reválido que yo no haga el podcast porque hasta que yo no pueda solucionar eso, o para hacer el podcast hay que tener micrófono último modelo y yo no lo puedo comprar en este momento, entonces estoy en todo mi derecho de no hacer el podcast. No, o sea, esa no era la verdad era que yo tenía miedo, porque cuando vos realmente tenés ganas de hacer algo, realmente confías en un mensaje que querés dar, no te importa nada y lo haces igual. Así que ese es mi mensaje de hoy. Fíjense las cosas que se están diciendo, a ver qué cosas son excusas y qué cosas son realmente obstáculos, que ya les he dicho que si es un obstáculo de verdad, entonces pueden buscar la forma de acomodarse o de aprender o de invertir o de ahorrar para lo que sea que quieran hacer, cuando realmente es algo que necesitan, pero el 90% de los casos probablemente sea una excusa. Y aparte de todo esto, es que mi podcast no solo no tiene ni intro, ni outro, ni nada. Este microfonito, que es el microfonito que compré ahora hace poco, para medio año, que es de viaje, por eso es chiquitito así, que yo lo puedo meter y pesa menos. En la Mochi me salió 10 euros, viene este y otro, y lo que está enchufado en el teléfono. El video lo estoy grabando desde el teléfono y en la compu edito los audios con Audacity, que es un programa gratis. Y apto para boludas como una que no tiene mucha idea de edición ni de nada. Así que era eso lo único que yo necesitaba para hacer un podcast y lo estoy haciendo ahora, porque ahora aprendí a que muchas veces las cosas que me digo eran puro perfeccionismo de auto boicot y de miedo. Así que no sean como yo, no busquen qué les falta, sino busquen y creen con lo que ya tienen, que seguro es suficiente para hacer lo que tienen ganas de hacer. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo episodio.